Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien, que todo marche súper bien. Bienvenidas a esta tercera clase de Ingeniería Inversa Aplicada. Hoy vamos a ver entonces un poco de dibujo técnico, vamos a ver los principios, algunas cosas básicas que tenemos que saber de dibujo técnico al menos para empezar, digamos, a proponer soluciones reales por medio de la ingeniería inversa a diferentes problemáticas. Entonces, bueno, bienvenido, espero que disfruten esta clase, que aprendan bastante. Voy a tratar de proporcionarles muchas herramientas para que ustedes puedan complementar esta información, ya que pues no es lo suficientemente, digamos, amplia como lo que ustedes recibirían en un curso de dibujo técnico como tal, pero de todas maneras, esto nos va a servir. Así que bienvenidos, entonces, para esta clase primero vamos a ver vistas y perspectiva. Ahorita vamos a ver con qué, digamos, eh, qué tiene que ver con este tema, ¿sí? Y digamos que tiene relación en el cómo observamos las cosas. Luego vamos a ver unidades e instrumentos de medición. Entonces a ver esas dos juntas. Primero vamos a entender las unidades y su importancia. Incluso vamos a revisar un caso que sucedió y en el que hubo una falla debido a las unidades y está documentado. Y el otro es que vamos a ver instrumentos de medición y algunas herramientas con las que podemos medir. Y por último vamos a ver qué es CAD, ¿cierto? Entonces por allá en la clase anterior vimos esa palabra por primera vez, CAD, eh, y dijimos que era diseño asistido por computador. Vamos a ver, entonces vamos a ampliar un poquito eso. Preguntas clave para esta clase. Entonces siempre yo les dejo a ustedes unas preguntas clave que deben, digamos, tener en la cabeza para que, digamos, le saquemos más provecho a este material que estamos haciendo. Entonces aquí primero, preguntas clave, ¿cómo observamos el objeto de referencia? O en este caso el objeto A. A partir de ahora, cuando hablemos del objeto de referencia, el objeto que vamos a mejorar, el objeto que vamos a duplicar, etcétera, este se va a llamar el objeto A. Y si se recuerdan el artículo por allá que vimos al principio, ellos decían esto, listo. Entonces vamos a tener en cuenta esto, que el cómo lo observamos es importante. Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo lo medimos? Obviamente es importante parametrizar el objeto. ¿Cómo comunico esa información en un mismo código? Entonces esa información que yo obtengo del objeto, yo tengo que poderla comunicar, o sea, pues bueno, que yo la pueda entender si soy el diseñador o si no, pues poderlo dar a un diseñador, digámoslo así, y eso tiene que estar en un mismo código, para eso son las unidades. Luego vamos a ver qué es CAD, que es el diseño asistido por computador. Y finalmente, ¿todo eso para qué? Entonces vamos a ver unas aplicaciones de todo esto que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Eh, Vamos a empezar entonces, ¿cierto? Entonces, resulta que, digamos, en este proceso de la ingeniería inversa, lo primero es definir una pieza modelo. Entonces nosotros vamos a partir, ¿cierto? De un objeto físico, que en este caso lo vamos a llamar a partir de ahora el objeto A, y posteriormente nosotros lo vamos a modelar. Si vemos aquí este grafiquito, entonces miren que acá tenemos como, digámoslo así, la llanta. Esto es una llanta, un sistema para las llantas de un avión. Entonces, digamos esto por alguna razón, sea que se vaya a mejorar, por ejemplo, se va a hacer un análisis de elementos finitos, algo así. Entonces, digamos que en este caso se va a modelar. Aquí, por ejemplo, se hace un primer boceto, que es un dibujo. Y fíjense que este dibujo está hecho como visto desde acá, ¿de acuerdo? Si nosotros este objeto lo viéramos desde otro lado, el dibujo ya cambia, ¿cierto? Entonces, bueno, la gracia del modelado 3D es que nos permite tener un modelo tridimensional y lo podemos manipular. Entonces, de este objeto real, lo vamos a pasar al mundo 2D, digámoslo así, a un dibujo, un boceto. Este dibujo ya después lo vamos a mejorar, ¿cierto? Esto es solamente como un dibujito, un bocetico, para empezar. Y luego, entonces, ya por aquí se obtiene lo que es el modelo 3D en un programa de CAD, ¿cierto? Entonces, el CAD, digamos, nos va a permitir esta parte. Entonces, primero se define cuál es el modelo con el que se va a trabajar
Y ese modelo podemos hacer un boceto como para guiarnos y tener idea. Si es que nosotros somos los diseñadores, por ejemplo, esto nos puede ayudar, ¿sí? Es muy interesante esta parte. Bueno, luego entonces, como les dije, cuando se tiene el modelo, miren que para el boceto se ve como si ustedes van a hacer un boceto, ¿cierto? En este caso, o ya posteriormente un plano, que es un dibujo técnico. Entonces, en este caso, tenemos que definir cómo vamos a observar el objeto, ¿de acuerdo? Para poderlo dibujar y que sea entendible. Ah, entonces me toca dibujar el objeto por, no sé, 1.000.000 de vistas. No, pues vamos a ver qué es eso, digámoslo así. Entonces, vistas. ¿Qué son las vistas? Las vistas de referencia, digámoslo así, como a cómo se observa la pieza, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, miremos esta imagencita que aquí se presenta. ¿Cuántas barritas, vamos a llamarlo así barras, pero esos son como unos, bueno, lingotes? ¿Cuántos lingotes hay ahí? ¿Cuatro o tres? Ustedes lo pueden observar ahí, ¿cierto? Yo lo voy a dejar abierto, yo no voy a decir si yo veo 4 o 3, ahí lo voy a dejar, ¿sí? Entonces, ustedes observen. Entonces, fíjense que la forma en que de alguna manera se observa el dibujo, entonces digamos ya eso, perdón, se observa la figura, entonces eso cambia la forma o la información que obtenemos de ese, digamos, de ese modelo. Entonces, siempre es muy importante definir desde dónde vamos a observar la pieza para poder crear el boceto o para poder crear el plano, ¿de acuerdo? Eso tiene que ser definido, muy importante. Para esto, ¿cierto? Tenemos unas vistas que ya se llaman, digamos, unos tipos de vistas que están bajo unas normas del dibujo y que nos ayudan precisamente o que nos facilitan este trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, tenemos esta es una vista en perspectiva. Entonces, fíjense, supongamos que nosotros observamos esta plaquita gris que está aquí. Ah, yo tengo, a ver si estoy viendo el puntero. Ah, ok. Entonces digamos que yo estoy observando esta plaquita que se ve acá en esta parte. Yo me puedo parar aquí en un punto cualquiera, en este caso el punto O, y observar, digámoslo así, desde el punto O toda esta superficie. O si veo el punto A, entonces a partir del punto O, digamos, vamos a tirar una línea, por decirlo así, que llegue directamente, una línea recta que une O con A. Esta es una vista en perspectiva. Y lo mismo desde aquí, si yo quiero el objeto C, digámoslo así. Entonces, digamos que atravesando esas líneas de proyección de verdad, entonces se hace un plano de proyección. Ese plano es donde vamos como a dibujar esta figurita. Entonces, fíjense, esta es la misma figura que está acá. Obviamente no tiene el mismo tamaño, ¿cierto? Es solamente la forma, por eso aquí dice GHF, que hace referencia a, digamos, lo que se forma entre el punto O, B, y esto nos va a servir de información de cómo es el objeto. Entonces, digamos, esta cuadrícula, yo ya me la llevo y anoto cuánto mide este lado y cuánto mide este lado. Digamos que ya esa información yo la puedo trasladar, la puedo llevar, la puedo replicar, la puedo incluso modificar, etcétera, ¿sí? Y ya tenemos esta información del objeto. Hay otra vista que es la proyección paralela. Fíjense en lo siguiente, tenemos el objeto es el mismo rectángulo, este es el mismo cuadrado que acá, digámoslo así, una baldosa. Entonces este mismo objeto ya, yo no me voy a parar en un punto, es decir, yo no voy a pararme en el punto O, sino que voy a observar en la dirección de O, que es un poco diferente, ¿cierto? Entonces, si yo me paro en el punto, trazo, como decir, líneas de proyección que unen ese punto con el otro punto. Pero cuando son líneas paralelas, entonces como yo verlo desde frente, ¿cierto? Es como si yo aquí pusiera, por decirlo así, mi ojo, ¿sí? Es como si pusiera mi ojo desde aquí, pero que mi ojo puede ver como toda esta área, digámoslo así, toda esta área la puede ver, ¿sí? Y a través de eso entonces se van creando estas líneas y obtengo una vista de estos puntos, ¿de acuerdo? Por eso está aquí, por ejemplo, este que está como más grande, ¿de acuerdo? Muy bien, listo.
Entonces, para esto ya se han definido, digámoslo así, unas vistas que nos resultan, por decirlo así, muy importantes o muy principales, digámoslo así. Entonces, tenemos las vistas principales. Estas vistas principales, digámoslo así, son las que nos permiten obtener la mayor cantidad de información de la pieza. Ahorita vamos a ver cuáles son las vistas principales. Tenemos las vistas auxiliares y en corte. Aquí en este curso, digamos que no nos vamos a enfocar tanto en las auxiliares, sino en las principales y en corte. Esas son las que más vamos a trabajar durante el desarrollo de este curso. Las auxiliares se llaman auxiliares porque a veces en las vistas principales no logramos poner, digamos, toda la información que nosotros requerimos, detalles o algo así. Entonces, o que están, por ejemplo, en un ángulo. Entonces, digámoslo así, para eso nos sirven estas vistas auxiliares, ¿de acuerdo? Para eso son. Entonces, aquí vamos a entrar a ver lo que son las vistas principales. Entonces, las vistas principales, digámoslo así, ya hay una norma que nos dice o que nos habla de cuáles son las caras, digámoslo así, o desde dónde debemos observar un objeto. Y esto ya tiene una norma y es un código que nos permite entendernos entre cualquier persona que mire esa información que nosotros estamos obteniendo, ese plano. Entonces miremos esta cajita, tenemos dos vistas principales. Las vistas principales, perdón, se están definidas por el sistema de referencia. Entonces tenemos un sistema europeo y un sistema americano, entre otros, ¿cierto? Vamos a analizar estos dos. Entonces, por ejemplo, el europeo, imaginemos que tenemos esta cajita, ¿de acuerdo? Cada uno de los lados de este folio que está aquí atrás, fíjense, ¿cuántos cuadraditos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es igual al número de caras de esto, ¿cierto? Entonces es como si vamos a ver, la pluma, imaginemos que esto es como un volumen, ¿cierto? Entonces, si suponiendo, acá yo voy a tener, no sé, supongamos que ese es el volumen de referencia, pero yo aquí lo que voy a tener es como un objeto así, una especie de triángulo, ¿listo? Esto es solo por un ejemplo, para que tal vez se entienda un poco mejor. Entonces, si yo lo miro desde este lado, ¿cierto? Desde este lado, ¿qué voy a ver? Bueno, pues voy a ver, como digámoslo así, esta parte. Pregunta, ¿será que voy a ver esta cara? No, no voy a ver esa cara, ¿sí? Entonces, ahí aquí están las 6 vistas, es como envolver el objeto en esta cajita, ¿de acuerdo? Entonces, en el sistema europeo es como si yo pusiera, digámoslo así, la cajita desde este lado, entonces ya el folio se encierra como en perdón, aquí la pluma está pensando, sí. Entonces es como si el folio se cerrara en este sentido, ¿de acuerdo? Ahora, si yo la caja la pongo por este lado, digámoslo así, como por el frente, ¿cierto? Entonces en este caso, el folio se va a cerrar en este sentido, pues, digámoslo así, y este es el sistema americano, ¿cierto? Entonces fíjense que hay una diferencia, por ejemplo, si yo desdoblo este papel, ¿cierto? Si yo desdoblo este papel, yo voy a ver que, por ejemplo, acá, digámoslo, estamos hablando de este, acá voy a tener D, A, C, por acá voy a tener AF, esto ahorita lo vamos a ver mejor, esto es solo para ilustrar. Vamos a tener M aquí y B acá. Este sería este, ¿de acuerdo? Ahora, si desdoblo este, por decirlo así, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener A, ¿de acuerdo? Voy a tener C, voy a tener D aquí, F aquí, B aquí, yo aquí puse M, listo. Y aquí vamos a tener E. Entonces, fíjense que hay una diferencia, listo, de cómo se observa la pieza. Entonces, miren que ya esta información de A que yo estoy viendo acá es como la que observaría desde este lado, ¿de acuerdo? Y esta información de A es la que observaría desde este lado, ¿cierto? Vamos, para que lo entendamos mejor, vamos a ver
un video por acá que nos va a ayudar con esa parte. Este es el link del video. Ustedes pueden observarlo ahí y, y bueno, todos los créditos para esa persona. Yo les voy a mostrar solo un pedacito de ese video para poder entender o procesar un poquito esta cuestión de las vistas. ¿Qué nos permiten hacer las vistas o las proyecciones? Nos permiten hacer... ay, perdón, quité el video. Vamos a volver a poner. Las proyecciones nos permiten, por ejemplo, pasar de un objeto tridimensional a un objeto 2D, ¿de acuerdo? Y para facilitar ese proceso se han creado las vistas, para que sea más fácil pasar un objeto 3D a uno 2D, porque en el papel, bueno, ahorita vamos a ver un apoyo que ya existe y que quita esa limitación del papel, es que en el papel no podemos poner figuras 3D, ¿cierto? Y podemos dibujarlas, pero se nos hace un poco más sencillo usar las vistas para que todo quede en 2D y a partir de estas se reconstruye el modelo. Entonces, mire, tenemos este modelito, ¿de acuerdo? Y vamos a tener entonces acá la vista, como decir, frontal, ¿cierto? Es como ver esta desde aquí. Entonces, si yo observo esta pieza desde aquí, voy a ver esto de acá. Si yo observo esta pieza desde aquí, voy a ver esto de acá. Si yo observo la pieza desde arriba, entonces voy a ver esto de acá. ¿Sí lo ven? Vamos a ver el videito de esa. Vamos a verlo desde aquí, para que se entienda un poco mejor. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Termínense de ver el videito, véanselo, es muy interesante para que entiendan. Entonces, fíjense, esto es lo que les decía. Entonces, fíjense, en un papel, ¿cierto? Que es bidimensional, estamos obteniendo la información. Es decir, estamos diciendo, vean, este dibujito de aquí, según la norma, corresponde a la vista frontal. Es decir, lo que observo yo si veo el objeto de frente. Cada una de estas líneas son bordes del objeto, ¿cierto? Entonces, fijémonos aquí, vamos a ver si, bueno, aquí tenemos el objeto, digámoslo así, y tenemos, en este caso, si lo vemos de frente, vamos a hacer un ejercicio aquí para que lo miremos bien. Listo. Bueno, bueno, no. Véanse entonces el videito, véanse el videito, pero es como eso, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso, vamos a ver, un momento, es que no quiero dejarlo así como abierto para que se entienda bien. Listo. Entonces vamos a dejarlo aquí. Listo. Entonces, listo. Entonces, en este caso, cada una de las líneas son bordes. Entonces, si miramos aquí de frente, por ejemplo, este cuadrado pues corresponde, digamos, a este cuadrado que se observa aquí grande, ¿de acuerdo? Esta línea, por ejemplo, que es el borde de este, de aquí donde está inclinación,
corresponde a esta línea de aquí. Y este otro cuadrado corresponde a este de acá, ¿de acuerdo? Que se observaría de frente. Si yo miro esto de frente, yo veo esto. Y así igualito con la otra. Si la miro desde encima, desde arriba, fíjense que aquí también voy a ver como un cuadradito. Y ese cuadradito es por esta bajadita. Entonces, y ya si la miro de lado, ¿cierto? Mire que esta vista ya me está diciendo, oiga, mire, aquí donde está este cuadradito y donde está este cuadradito, este otro cuadradito, es porque hay una inclinación. Entonces yo ya ahí obtengo la información y puedo reconstruir el modelo. Entonces eso, listo. Entonces dijimos, no podemos, digamos, la motivación de hacer los planos es primero, podemos comunicar información. Y segundo, lo que pasa es que en el papel no podemos poner modelos 3D, ¿cierto? Les voy entonces a mostrar a ustedes algo bien interesante, una nueva herramienta que, bueno, que ya nos da los nuevos avances y demás. Entonces, voy a mostrarles un PDF que nos permite visualizar objetos en 3D. Fíjense, esto lo vamos a ver en las próximas clases, vamos a ver cómo se saca un modelo en PDF. Fíjense en esto, uno puede jugar con el modelo, con un modelo jugar, ¿cierto? En un PDF, ¿sabían eso? Bueno, por si no lo sabían, aquí está. Y además él trae como una especie de menú, ¿cierto? Muy sencillo que nos deja hacer una interacción. Y por ejemplo yo tengo como esto es un enchufe, ¿cierto? Digámoslo así. Y fíjense, este enchufe está modelado en 3D, entonces es un enchufe real. Entonces este enchufe bien pudo haber sido, no sé, el enchufe de mi casa, el que lo debo modelar por alguna razón, porque se dañó una pieza, porque lo quiero mejorar, porque lo quiero modificar, etcétera. Y aquí lo modelamos. Para hacer esto, primero debimos haber obtenido el dibujo, ¿cierto? Y ese dibujo tiene las vistas. Entonces, ¿cómo interactuamos aquí con este visor? Entonces habíamos dicho que habían varias vistas. Entonces estaba la superior, la lateral y etcétera, ¿sí o no? Antes de pasar a esto, a mirar esta parte, fijémonos en esta imagencita que me gustó mucho para que ustedes la observen. Entonces tenemos aquí esta escalera. Entonces tenemos tres vistas principales que las vamos a usar en el ISO, ¿cierto? Entonces, vamos a tener el alzado, este alzado, digámoslo aquí, está por el lado, digámoslo así, es como la cara lateral, digámoslo así, o no lateral, es más bien como la proyección de frente, ¿de acuerdo? Entonces, como vista desde este lado, ¿de acuerdo? Entonces, miren que aquí se forma pues la escalera, si yo la veo de lado, voy a ver esta proyección. Si proyecto, si miro la escalera desde este lado, entonces voy a ver este cuadrado de aquí. Y si lo miro desde arriba, entonces la voy a ver acá. ¿Y cómo traslado esa información al dibujo? Entonces en esta estructura. Entonces primero, aquí divido como entre 4 el eje. Aquí voy a tener el alzado, como lo vimos en el video, que es esta de aquí. Vamos a tener la vista de planta, que es como ver el objeto desde arriba abajo del alzado. Y vamos a tener el perfil, que es el izquierdo, visto desde un lado, perdón, visto desde la derecha, aquí en este caso, en la parte super derecha. Entonces, es como eso. Entonces, este programita, por ejemplo, para que ustedes, todo este material se los voy a dejar, este programita, no, esta utilidad del PDF, todo esto yo se los dejo en los archivos, ustedes saben. Y acá en este menú, entonces tiene la parte de vistas. Acá está, por ejemplo, left, que es la izquierda, fíjense. Entonces, miren que yo esta información, yo la puedo extraer, ¿cierto? Yo, por ejemplo, podría coger esto, no sé, tomarle un pantallazo y digamos que hacer esa parte, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a coger y basados en el video o digamos en las proyecciones, en lo que ya vimos, vamos a construir, digámoslo así, de manera así como nada más por identificar dónde van las cosas, vamos a hacerlo con este objeto. Listo, tenemos ayudas, por ejemplo, en este caso yo le puedo decir, deme la left, ¿cierto? Entonces deme la top, ¿cierto? Que es vista desde arriba, el que sería
que sería como la vista superior. Entonces, ahí la tenemos así. Solamente es como para que observemos un poco cómo sería y digamos, practiquemos un poco esa parte. Entonces aquí vamos a crear una nueva diapositiva. Vamos a quitarle esto para que tengamos este tablero. Y entonces recordemos, habíamos visto el sistema, entonces tenemos, en este caso como el dibujito, la vista superior, ¿cierto? Digámoslo así, que esta vista superior, vamos a hacerlo así como con un recorte, digámoslo así, y lo vamos a poner aquí, vamos a pegar, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle aquí fondo, color, definir color transparente, así se le quita un fondo, una imagen, pues de manera simple para que lo sepan. Entonces, digamos, yo puedo tener aquí esta vista, ¿cierto? La vista superior de este objeto. Puedo ir acá y, digamos, tener el pastel, digámoslo así, de ver otra vista. Entonces, digamos, no sé, quiero poner, ¿cuál quieren ver? Por ejemplo, la frontal, digámoslo así. Acuérdense, habíamos dicho que el alzado era como verla desde aquí, ¿cierto? Desde este lado, desde el right. Entonces lo podemos ver desde aquí, desde este lado. Y vamos a tomar entonces nuestro pantallazo y lo vamos a pegar aquí. Lo mismo, no sé, vamos a quitarle pues nuestro color ahí por verlo. Y fíjense que aquí tenemos otra de las vistas. Entonces tenemos la vista alzada, que era como ver la escalera de lado, por decirlo así. Vamos a tener también la vista lateral, ¿cierto? Que era como verla, en este caso, la escalera. Y vamos a tener la otra vista, que en este caso, ¿cuál era? Era la front, ¿cierto? Entonces era mover el objeto de frente. Digámoslo así. Listo. Entonces, en este caso, digamos que nosotros, por ejemplo, si a nosotros nos dieran estas tres imágenes, nosotros, por decirlo de alguna manera, ya tendríamos, vamos a ponerla aquí, vamos a darle la orientación correcta. Aquí, muy bien. Entonces sería así. Aquí ya tenemos, digámoslo así, por el planito, por decirlo así, con las vistas. Listo. Entonces, fíjense en esto. Nosotros aquí tenemos, en este caso, vamos a darle a presentar. Entonces, aquí tenemos, como decir, el plano, ¿cierto? Esto de dividir en cuadradito y demás. Esto nos da información del objeto, ¿cierto? Entonces, imaginemos, incluso supongamos que a nosotros nos entregan esto, solo esta vista. Bueno, de alguna manera podemos tener información, pero no sabemos qué tan profunda es, por ejemplo. Entonces, ya esta vista nos da esa información. Ah, pero no sé qué tan ancha es. Ah, bueno, aquí se lo podríamos ver. Pero digamos aquí, por ejemplo, queremos otra información de qué hay por este lado. Entonces esta información no la... Entonces fíjense que son las tres principales. Usted con estas tres vistas puede obtener la información, digamos, de un objeto, con esas tres principales. Ahora, si no alcanza con eso, entonces están las auxiliares y con esas ya uno puede completar, ¿de acuerdo? Entonces esa es la parte de las vistas. Volviendo, digamos, aquí al PDF, les voy a mostrar esta parte. Fíjense, ustedes aquí entonces pueden jugar con lo de las vistas y demás, obviamente pueden moverlo. Repito, esto lo vamos a ver. Le dan a la casita para ver todo. Resulta que esto es un ensamble, es decir, este modelo 3D está constituido por varios más. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, esa parte, entonces, bueno, vamos aquí. Ah, bueno, con esto cambiamos la luz, entonces, por ejemplo, se le puede cambiar como la iluminación y cosas así. Sí, yo normalmente, por ejemplo, cat lights, este es chévere, se ve muy bonito. A mí, por ejemplo, me gusta ese o le pongo bad lights, esto, como ustedes quieran. Fíjense en esto, recuerdan que hablamos de la vista de corte, entonces si yo me pongo acá y yo digo, como que habrá como aquí en la mitad, por decirlo así. Entonces le damos aquí Show Cross Section y él, digámoslo así, que corta esta parte y lo podemos mover, claro. Y ahí vemos, ¿cierto? Fíjense que es como si cortáramos esta pieza por la mitad y vemos eso.
Entonces, esta cross-section nos permite obtener, por ejemplo, información también. Mire que ahorita, por ejemplo, no veíamos esta estructura, entonces esta vista de corte nos la permitiría ver, ¿de acuerdo? Eso es como las utilidades. Recuerden que esto no es un curso de dibujo, no vamos a entrar mucho en eso. Y bueno, les decía, para ver por qué está constituido, le van a dar aquí en este pedacito, en el árbol. Aquí les sale así principalmente el modelo, ustedes despliegan acá, despliegan el modelo y el modelo va a tener, las activamos, el modelo va a tener todos los componentes. Por ejemplo, esto está hecho por 6 componentes, vamos a verlo. Entonces te muestro el primer nodo, que es como una plaquita. ¿Sí la ven por aquí? Muy bien, aquí está una plaquita. Después, entonces, alguien modeló esto, ¿cierto? Alguien modeló esta plaquita. Después modelaron esta otra plaquita. Después modelaron el chasis aquí, como decir, del, del enchufe, ¿sí o no? Después hicieron esta otra plaquita de aquí. Bueno, se me está poniendo un poco lento el computador. Después modelaron esta parte de aquí, que es como todo esto. Y después hicieron esta parte de aquí, que ya sería como todo ya el conjunto. Entonces fíjense ahí cómo los modelos tridimensionales se forman a partir de modelos más sencillos. ¿Listo? Ahora bien, vamos entonces, volvamos ya aquí, esta parte ya la vamos a cerrar. Y repito, esto queda aquí en los archivos de la clase para que lo puedan revisar. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación acá. Aquí, listo. Muchachos, vamos a hablar entonces de unidades. ¿Por qué? Resulta que tenemos esta parte de acá, pero esto no sabemos cuánto. Es decir, yo ya sé más o menos, yo ya sé cómo se ve el objeto, ¿cierto? Yo ya sé identificar cómo se ve el objeto. Ahora, si yo quiero modificarlo, tengo que saber cuánto mide, ¿cierto? Todo eso. Para esto son importantes las unidades, ¿listo? Entonces, las unidades en este caso nos permiten ver toda esta parte. Las unidades son un código. Entonces, ustedes, por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, yo le puedo decir a usted que está viendo la clase, oiga, ¿usted cuántos tiene? Y entonces usted me puede decir, ¿cuántos tengo de qué? ¿Cuántos perros? ¿Cuántos años? ¿Cuántos vasos? ¿Cuántos arduinos? ¿Sí o no? Muchas cosas. Entonces hay un código que tiene que estar claro. Entonces en esto de las medidas, por ejemplo, entonces tenemos, bueno, primero, ¿para qué sirven las unidades? Vamos a ver este caso, el Mars Climate Orbiter. Mars Climate Orbiter fue una sonda que envió la NASA, de las primeritas que envió la NASA. Vamos a mirarlo aquí para que lo veamos, que es muy, muy interesante esta parte. Yo aquí tengo la página. Entonces esto es una misión de exploración de Marte. Fíjense en esto, veremos, dice, fue diseñada para estudiar y orbitar Marte, no sé qué, y ayudar. Bueno, la misión, ¿sí? No funcionó debido a que un error causado en la navegación, ¿debido a qué? A la traducción de las unidades inglesas a métricas. Fíjense en esto, ¿cuánto pudo haber costado este equipo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cierto? Se lanzó en el 98 y se perdió en el 99, cuando ya llegó allá a Marte. ¿Sí o no? Ah, bueno, para los que estudian mecatrónica, ahí vienen qué es esto. Ahí se los dejo de tarea. Ahí vienen qué es esto. Muy fácil. Entonces fíjense en esto, resulta que en efecto estas personas dividieron el trabajo y hubieron unas que en los cálculos de ascenso, perdón, de descenso al planeta rojo, resulta que mezclaron unidades. Entonces unos midieron, por ejemplo, en pulgadas y otros midieron en metros. O problema, porque entonces ya no es lo mismo, ¿cierto? Digámoslo así, en términos de magnitud, no es lo mismo, pero le digo, no es lo mismo y yo le digo, ¿usted cuántos años tiene? Entonces, por ejemplo, yo, ¿cuántos años tiene? Tengo 22. ¿Y cuántos perros tiene? Tengo 3 perros, ¿cierto? Entonces, mire que es diferente el lenguaje. Entonces, para que estas cosas no sucedan y para que nos podamos entender, entonces están las unidades. Esto es un caso, por lo que hay que ponerle cuidado a las unidades. Entonces tenemos algunas unidades ya, digámoslo así, definidas
sobre todo en la parte de ingeniería, como estamos hablando de ingeniería inversa, vamos a estudiar dos sistemas. El primero es el sistema internacional. Este sistema internacional, estas son las unidades que se van a trabajar ahí, que son para la longitud, es decir, cuánto mide lo que dicen por ahí de largo, por decirlo así. Entonces vamos a utilizar el metro. Para la masa vamos a medirlo en kilogramos, para el tiempo en segundos y así, listo. Y posteriormente, entonces vamos a tener otras unidades que son derivadas de acá, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener después kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, que son newton, por ejemplo. Entonces es importante aprendernos esto. Siempre hay que casarnos con alguno. Si vamos a hacer dibujos o bocetos o modelos, nos vamos a casar con uno de los unidades. Entonces, si es el sistema internacional, vamos a trabajar todo en el sistema internacional, es decir, todo en metros, todo en kilogramos, todo en segundos. Como en este caso son dibujos técnicos, entonces que son de longitudes, entonces vamos a utilizar metros. Listo, siempre metros. Si nos vamos entonces ya para el otro lado, que es el sistema inglés de unidades, entonces ya vamos a trabajar, por ejemplo, con pulgadas, pies, para el volumen vamos a utilizar los galones, para las distancias las millas. Entonces, por ejemplo, los aviones y los botes, los sistemas de navegación suelen estar en millas, por ejemplo, millas por hora, cosas así, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos. Estas son las equivalencias con otras unidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mire, esto que se llama una yarda, entonces son 0.914 metros, ¿sí? Esto que se le llama una pulgada es más o menos lo que mide aquí esta parte. Hagan el experimento, ahorita les voy a decir cómo hacemos este experimento de ver más o menos la pulgada, porque obviamente hay personas que dicen, no, pero eso no es exacto. Bueno, esto es solamente basado en esto, pero ya está estandarizado, ¿cierto? Ya se estandarizó que aproximadamente, no sé, una pulgada mide 2.54 centímetros, ¿sí? Y eso es una pulgada, ustedes lo pueden mirar después. Listo, entonces, para que no se repita el caso Mars Climate Orbiter, listo. Otra vez, nos casamos con un solo sistema de unidades, no mezclamos unidades, ¿de acuerdo? Muy importante no mezclar ninguna unidad. Si vamos a trabajar en pulgadas, en el sistema inglés, entonces en sistema inglés. Si vamos a trabajar en sistema métrico, entonces en sistema métrico, para que no nos suceda lo del Climate Orbit. Muy bien, ¿cómo podemos medir? Digámoslo así. Entonces tenemos aquí varios instrumentos de lo que es de medición. Ay, perdón. En esta parte de ingeniería inversa, digamos, para obtener la geometría de lo que nosotros vayamos a trabajar. Entonces en este caso yo les voy a explicar lo que es el pie de rey, el micrómetro y el comparador de carátula. No vamos a entrar con el comparador de carátula por el momento, ni mucho con el micrómetro. Vamos a enfocarnos más en el pie de rey. Recordemos que este curso no está dirigido netamente a estudiantes que, digamos, están en dibujo técnico, sino también personas que no saben. Entonces, listo. Entonces tenemos diferentes, por ejemplo, el pie de rey, tenemos el micrómetro y el comparador de carátula. ¿De qué depende? Ah, bueno, el micrómetro, resulta que este micrómetro, digamos, supongamos aquí lo máximo que puede medir es una pieza de 10 centímetros, ¿cierto? Ahora tiene mucha más precisión, por ejemplo, para piezas pequeñas. Ahora, si quiero medir algo un poco más grande, entonces utilizo el pie de rey, ¿cierto? Que ya me permite utilizar, medir cosas más grandes. El pie de rey tiene varias funcionalidades que, digámoslo así, nos van a ayudar mucho a medirse a la profundidad, etc. Entonces tenemos el pie de rey, el micrómetro y el comparador de carátula. Les voy a mostrar una herramientica para que entendamos un poco cómo es que se mide con el pie de rey. ¿Listo? Tarda un segundo que mi computadora está un poquito lento. Listo. Esperen un momento que esto les quiero mostrar una imagen aquí para que entendamos un poco más con detalle, digamos, la herramienta que les voy a mostrar.
Es que tengo el internet un poco lento. Entonces, listo, esta es la, digámoslo así, la estructura del calibrador. Esto es un calibrador, un pie de rey. Así luce. Listo. Vuelvo y le repito, muy chévere. Si este curso se pudiera dar presencial, haríamos actividades de medición, haríamos un montón de cosas. Por ahora no se puede, pero aquí trato de ser lo más didáctico posible. Entonces tenemos este pie de rey, este instrumento, tiene digamos una regla principal que está aquí, donde hay escalas. Algunos pie de rey tienen, bueno, la mayoría, sí creo que todos, tienen escalas en unidades internacionales, que es por ejemplo, en este caso en milímetros, y otras van a estar en pulgadas. Aquí va a haber un tornillito de fijación. Esto es un tornillito, uno le da vueltecitas y aprieta, digamos, o no deja mover esta parte móvil. Entonces, en este caso, toda esta parte de aquí se mueve. Vamos a hacer esto. Así. Listo. Entonces, toda esta partecita de aquí es móvil. Entonces se mueve para allá o se mueve para acá. Toda esta partecita es móvil. Si yo aprieto este tornillito de acá, entonces ya esto no se mueve y queda bloqueado. Entonces sirve, por ejemplo, yo estoy midiendo una pieza aquí, ¿sí? Y para poder ver la medición bien, aprieto el tornillo y ya puedo verificar la medida sin temor a que sí se me mueva, digámoslo así. Tenemos otras mordazas para las medidas internas. Entonces supongamos que estoy midiendo un cilindro, ¿cierto? Un cilindro, en este caso va a tener como digamos una geometría así, bueno, en este caso, o cualquier cosa, por decir algo. Listo. Y entonces aquí puedo medir con estas mordazas, ¿sí? Esta medida de acá. Esto es muy útil para esto. Y además, a medida en que yo muevo, digamos, las mordazas, estas mordazas, cuando yo las muevo aquí, también esta piecita se mueve. Y esa piecita nos sirve también para medir la profundidad. Entonces, supongamos esta misma. Entonces, digamos, yo esta misma le quiero medir la profundidad. Entonces, aquí, vamos a hablar un poco. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría medir la profundidad de esa pieza. ¿Estamos claros? Entonces tenemos regla principal, esto se mueve, entonces si puedo medir una pieza poniéndola entre estas mordazas, puedo medir otra pieza en este caso aquí, y puedo medir también por este lado, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Entonces vamos a ver un ejemplito aquí con esta herramienta virtual, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos pues este calibrador, este pie de rey. Y entonces miren, lo que les decía, por ahora no nos vamos a concentrar en la medición, yo ya les voy a explicar cómo es la medición. Pero bueno, entonces por ejemplo aquí nosotros podemos ponerle como un poquito más de zoom aquí para ver un poquito la medición. Y entonces fíjense en esto, nosotros podemos medir el diámetro exterior, ¿cierto? Entonces miren que yo puedo mover esta de aquí y fíjense lo que, vamos a ver si esta herramienta nos lo deja ver. Fíjense en la de aquí, en la de medición de profundidad, miren cómo va saliendo, ¿cierto? Entonces yo puedo poner un objeto ahí y medir. En este caso estoy solamente midiendo esta pieza, entonces puedo medirlo. Entonces, ¿cómo se mide? Entonces se mueve para acá. Aquí el tornillo de fijación, pues esto no funciona, digámoslo aquí. Y entonces ya puedo medir ahí. Entonces, hay que ver la escala de esta regla principal. Entonces, esta regla principal, por ejemplo, está en centímetros. Quiere decir que cada uno es 1 centímetro, ¿cierto? Aquí hay 1 centímetro. Y vamos a prestar atención aquí a la mordaza, a la regla que está en la mordaza, a el cero. Entonces, cada una de estas está dividida en, por ejemplo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 10 lineecitas. Quiere decir que cada una de estas lineecitas es 0.1, ¿cierto? Porque está dividido, entonces 0.1 centímetros. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a decir, acá hay 0.1, 0.2, 0.3 y le falta un pedacito. Para ver ese pedacito, ¿cuánto es? Entonces vamos a mirar este nonio de aquí, ¿cierto? Entonces, la lineecita que coincida mejor es la que nos da la medida. Digámoslo ahí. Bueno, digamos que esta es la que nos da la medición mejor. Póngale que esto es 0, entonces 0 porque no hay ni 1 centímetro, ¿cierto? 1 centímetro sería si la regla está aquí. Aquí hay 1 centímetro. Fijémonos.
Yo le puedo ver datos y me dice, vea, hay 1 centímetro que es lo mismo que 10 milímetros. Y entonces yo, si muevo acá, entonces fíjense que me dice que hay 0.33, entonces 0.123, ¿sí? Y acá dice que sí, en efecto, coincide más el 33. ¿Estamos claros con esa parte? ¿No? Bueno, vamos a seguir, vamos a medir otra parte. Vamos a medirle el diámetro interior a esta pieza. Entonces, listo, lo ponemos aquí. Ah, no vamos a ver los datos primero, listo. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a hacerle el zoom. Entonces, tenemos aquí que esto está sobre el cero de la secundaria, está superior a este, no, entonces quiere decir que esto no mide ni 1 centímetro, pues ahí en el interior. Vamos a ver cuánto mide. Cada una de estas mide 0.1, entonces 0.1, 2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Llega hasta aquí, ya se pasó el cero, entonces vamos en 0.8. Y vamos a ver con cuál de estas coincide más. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Entonces 0.8 y vamos a ver con cuál coincide. Con esta, entonces 0.88. ¿Y si será verdad? Efectivamente, 0.88 centímetros. Listo. Profundidad. Vamos a medir la profundidad del objeto. Entonces se pone el objeto de esta manera, ¿de acuerdo? Y se le da entonces la profundidad por este ladito. Entonces vamos a darle aquí el máximo tope para que se nos mueva. Y aquí ya tenemos la medición. Entonces listo, ahí ya está tocando, entonces vamos a medir la profundidad. Entonces miramos la regla. Entonces dice, vea, uy, juepucha, el 0 coincide con una línea de esta. Quiere decir que es 0.5. ¿Sí o no? 0.5. Y vea que en efecto, ahí es 0.5. Otra vez, esta herramienta se las dejo ahí en los links para que jueguen y demás. De todas maneras, les dejo entonces también otras herramientas aquí disponibles para que ustedes las revisen. Entonces vamos a tener estas herramientas virtuales, el pie de rey. Este pie de rey es muy bueno. Vamos a ver si lo tengo aquí abierto para mostrárselos de una vez. No, creo que no los tengo. Ábranlos. Este es digamos, el pie de rey. Es como este que acabamos de hacer. Vamos a ver si nos abren. Y ahí entonces ustedes pueden también medir o hacer simulaciones de lo que ustedes midan. Entonces a veces, por ejemplo, ustedes pueden medir y no se saben bien la medida. Por ejemplo, una de las formas con las que ustedes podrían validar eso es con estos simuladores. Listo, y estos simuladores también nos ayudan a practicar. Si nosotros no tenemos un pie de rey real, entonces ustedes pueden practicar en estos simuladores el uso de este tipo de herramientas de medición, de instrumentos de medición. Listo. Vamos a abrir este también. Y esta es una regla. ¿Quién no tiene una regla en la casa? Bueno, pues yo por ejemplo no tengo una regla en la casa, ¿cierto? Pero yo descubrí esta herramienta que es una regla y que puede funcionar para medir algunas cosas. Científicamente no está bien, pues usted no va a hacer un trabajo de ingeniería midiendo con la regla, ¿cierto? Pero para algunas cosas, muchachos, recuerden, esto es ingeniería inversa para soluciones reales. Y una solución real puede abarcar desde un problema de ingeniería súper complejo hasta algo súper simple que le suceda en la casa. Entonces, habrán cosas que ustedes la pueden solucionar, por ejemplo, no sé, midiendo con esta regla virtual, capaz y los desembaque. Entonces, para que lo revisen, entonces vamos a verlo. Tenemos aquí de este investigador, señor Stefanelli, un señor que trabaja con esta parte de divulgación. Entonces, miren lo mismo, acá tenemos esta parte, ustedes pueden mover acá, este pie de rey tiene varios, ¿cierto? Ahorita vemos uno que está en centímetros, pero en general hay milímetros y pulgadas, entonces para que lo tengan en cuenta. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, digámoslo así, hacerle suma a la medición también. Y por ejemplo, miremos que aquí estamos en 1. Si yo lo hago coincidir el 0 con esta medida de acá, ¿cierto? Entonces, mire que nos dice que hay 10 milímetros, porque este es el simulador de milímetros, dice aquí. Quiere decir que una línea de estas grandes es 1 milímetro, ¿de acuerdo? Y entonces ahí estamos. Entonces ustedes pueden trabajar con esta parte. Les queda de tarea, aquí hay más, aquí hay más. No solo está el de milímetros, aquí busquen en esta página y hay de pulgadas y todo eso. Y también hay tutoriales de cómo se usan y demás. Información hay. Decir que uno no sabe hacer algo solo porque no se lo enseñaron,
No está tan bien después de todo, muchachos. Listo. Entonces, la autodidáctica es el único y real método de aprendizaje. Apréndanse eso. Listo. Ese es el pie de rey. Ese no nos sirve tanto para medir algo, pues, como en la vida real. Listo. La regla, bueno, perdón, para medir algo así como virtual, listo, pero si nos permite aprender, o sea, para una medición real usen el calibrador, pero con esta herramienta sí pueden aprender a usarlo y cuando ya tengan el calibrador es solo medir. Tenemos esta otra, esta es una regla. Esta regla, si ustedes se fijan en este momento, puede que ustedes comparen, no sé, con un centímetro que ustedes tengan de conocimiento con la regla real y van a ver que no coinciden, ¿cierto? En la parte, porque hay que calibrarla. Entonces esta regla uno la calibra dependiendo de la pantalla y queda con las dimensiones correctas. Entonces usted podría medir algo real. Es decir, por ejemplo, ustedes podrían medir, digamos, la tarjeta y van a obtener su medida. Es una regla, solamente que virtual. Capaz si un día necesitan una regla, medir algo básico, no lo tienen, lo miden. ¿Cómo se ajusta, muchachos? Les va a quedar un documento para que lo estudien. Y vuelvo y les repito, yo estoy en el laboratorio, por allá les puedo ayudar en lo que ustedes necesiten. Acá hay una guía, así como la que les di para la instalación del invento. Se les explica paso a paso cómo van a calibrar esto con la tarjeta de crédito o con el carnet o con cualquier cosa, ustedes lo van a hacer. ¿Listo? Entonces, chequense esto si quieren utilizar esta herramienta. Muy bien. Y por último, otra herramienta para que aprendan a medir. Aquí, esta también se las voy a dejar. Acá hay un montón de juegos, hay como ejercicios, hay videos. Es una herramienta muy completa donde les van a enseñar todo eso de vernier y el micrómetro. Entonces, para que lo observen y estudien toda esa parte para que aprendan. Listo. Eh, bueno, continuamos entonces aquí esta partecita. Ahora sí, vamos a pasar entonces del dibujo al modelo. Nosotros ya sabemos hacer el dibujito, digámoslo así, con las vistas y podemos ponerle las medidas. Listo, ya con eso podemos pasar al modelo. Como aquí no nos vamos a enfocar, digámoslo así, en planos y todo eso por el tiempo, es más, de hecho, este curso es más de modelado. eh, Obviamente aplicado a ingeniería inversa, pero ya tenemos idea de cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Para eso, entonces vamos a utilizar CAD. ¿Qué es el CAD? Entonces el CAD es el diseño asistido por computador. Entonces el diseño asistido por computador, digámoslo así, es como una colaboración entre la máquina y nosotros. Entonces el software sí nos permite, por ejemplo, ver el 3D. Ahorita lo vimos con el PDF en 3D, ¿sí o no? Que ese PDF en 3D nos permitía, por ejemplo, ya como jugar con el objeto, como si lo tuviéramos en la mano, pero digitalizado. El chiste del CAD es poder posteriormente ese modelo que quede escalado con las dimensiones que es y que posteriormente entonces nosotros sí lo vamos a poder, digamos, manufacturar, ¿cierto? Entonces es el CAD, para eso se utiliza, por ejemplo, ya vimos anteriormente el software, vimos Inventor, Fusion, tenemos NX, tenemos una cantidad de herramientas, Solid Edge, hay muchas incluso virtuales por ahí que se pueden utilizar. Listo. Entonces es como esa parte. Aplicaciones de esto, hay muchas, muchas, porque todo lo que se va a manufacturar, casi todo, pues digamos en general, va a pasar por un proceso de diseño, ¿cierto? Uno no construye sin haber diseñado, uno primero diseña, es un producto, es una infraestructura, un edificio, o que algo que va a manufacturar. Entonces por aquí otra vez en la referencia yo les dejé estas aplicaciones por si quieren aprender. Si ustedes van aquí a las referencias, van a encontrar toda esta parte ahí en la próxima. Y aquí van a encontrar algunas aplicaciones para la infraestructura. Acá se estaba planeando pues como un proyecto de construcción de ingeniería. Acá vea edificio, esto es un estadio real. No recuerdo cuál es porque no recuerdo la verdad, pero esto es de un estadio real, un modelo que se hizo del diseño. Diseño de productos, no sé, miren, el diseño de una escalera para la casa o algo así, interesante. ¿Cierto? Y ya sabemos cómo obtener información, entonces la miramos de frente, la miramos de lado, ¿cierto? Bueno, excelente. Y ya sabemos medirla.
¿cierto? Y también podemos manufacturar, entonces si vamos a manufacturar por CNC, por impresión 3D, entonces el CAD lo que nos permite es ver esa parte. Listo. Entonces tengamos eso en mente, ya sabemos dibujar, ya vimos de impresión 3D, entonces, ¿qué nos falta aprender a modelar, sí o no? Entonces yo tengo ya el objeto, ya sé que lo tengo que ver de ciertas maneras, que debo ser organizado en como proyectos de información en el plano 2D, que debo poner las dimensiones y después voy al modelo. En esta parte de modelo vamos a trabajar la parte de la interpretación de plano. Listo, no en esta parte, por ahora. Esto era como una introducción. En la parte práctica ustedes van a ver más cómo es que se acotan y demás los planos. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Muchísimas gracias por su atención. La próxima clase o próxima sesión vamos a ver ya modelado en 3D. Entonces ya vamos a coger el Inventor, importante entonces ya tener el Inventor instalado, o en la clase 1 en los archivos está una guía de cómo descargarlo, el Inventor con la licencia estudiantil. Y bueno, opcional, responder la pregunta. Entonces les voy a dejar ahí también en los archivos está este documento que se llama la pregunta motivadora, ¿sí o no? Entonces vamos a ver la pregunta motivadora, ¿qué será? Es de leer, vea, no hay que dibujar ni siquiera nada, o tal vez sí, vamos a ver. Primero, un ejercicio. Hay un textico, es un cuento, muy chévere, muy interesante. Dos preguntas. ¿Alguno se equivocó en la conversión? Segundo, ¿cuánto medía el cometa en el sistema de unidad inglés? Muy fácil, solamente leer y responder. Muchachos, eso es muy importante, saber leer. Es súper importante, porque si nosotros no sabemos leer, no sabemos responder, y si no sabemos responder, no sabemos argumentar, y bueno, etcétera. Entonces, es importante saber leer, 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 es muy importante, y en sus carreras van a necesitar leer. O la otra actividad, cojan un objeto, cualquiera, con un objeto en su casa, cojan un objeto de un vaso, una tapa, un cuadro, la billetera, una tarjeta, lo que ustedes quieran y mídanla. Mídanlo de acuerdo al sistema de unidades, así como cogimos con el, con el enchufe, que cogimos y sacamos la alzado, la superior y la planta. Entonces, igualito, háganlo y dibújenlo en boceto. Dibújenlo en boceto. Todavía no pueden ser. Aquí dice poner en las medidas. Si ustedes quieren, póngaselas, inténtenlo. Pongan todas las medidas que puedan. Y después vamos a ver que a veces hay medidas que no es necesario ponerlas porque se pueden abstraer de otras. Pero por el momento eso, hagan ese ejercicio con un objeto y dibújenle las tres vistas. Bien, ¿sí o no? Así como en el sistema ISO. Esto les va a ayudar a los que están viendo dibujo, que cojan ya la cancha con eso. Listo. Pueden utilizar la regla u otro instrumento de medición. Si ustedes se van a los laboratorios allá en el H, primer piso, 200 algo, en los laboratorios hay de los talleres, ustedes van y con su carnet pueden pedir un calibrador y hacen el ejercicio, lo miden, listo, y si lo hacen me muestran para ver, muy interesante. Una frasecita, mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Hay mucho por aprender, muchachos, mucho por aprender. Entonces, para que le metamos, digamos, ahí ganas, ánimo, vamos a aprender, a seguir aprendiendo bastante de toda esta parte. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estamos entonces ahí en contacto, quedo atento a cualquier inquietud que tengan y demás. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en Inventor entonces la próxima clase.